buenos días a todos. Es un placer estar aquí de mañana compartiendo con vosotros parte de las Escrituras, parte de la palabra de Dios. Muy bien. Esta mañana pues yo levanto un aleluya porque verdaderamente Dios es bueno con nosotros y nos permite que cada día sean nuevos y cada mañana sea nueva. Y como tal yo creo en todos los milagros que Él está haciendo en mi vida y en la vida de mi familia. Agradecido porque realmente sin Él no somos nada. Y dicho esto, voy a compartir con vosotros algo que realmente en mí me ha llegado en momentos en los cuales, porque la palabra de Dios es así, y Dios es tan bueno y tiene tanto cuidado de nosotros que nos protege de tal manera que a través de su palabra nos inculca y nos da muchas veces soluciones para los problemas, cada vez que lo buscamos y tengamos comunión con Él. Entonces yo tengo unos versículos del capítulo del libro de Daniel, muy interesantes, porque a mí realmente ha habido un momento en que necesitaba tener un empuje, necesitaba algo de, digamos, más bien no de apoyo, sino de que mi mente se abriera ante un problema que había por delante o una dificultad que estaba pasando. Entonces Dios me llevó aquí a Daniel, a estos capítulos que voy a compartir con vosotros, que espero que esta mañana pues nos abran un poquito más la idea de que Dios está presente en todo momento y que Dios nos abre puertas y nos da soluciones para los problemas. Pues sin más, vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 1, vamos a leer hasta el 8, y dice así: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspadé, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes opuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo lo que actuaran en sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debía enseñarles las lenguas y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Muy bien. No sé, pero vemos que aquí el rey Nabucodonosor sitia Jerusalén, se lleva los utensilios del templo de Dios, y se los lleva a ponerlos en el templo de sus dioses. Pero también cogen a los jóvenes que tuvieran un aspecto presentable, que fueran
Eso para prepararlos para llevarlos a que sirvieran en el Palacio Real, para que sirvieran, para que estuvieran haciendo lo que hacían en los templos, adorar a dioses, entre hechiceros, porque eso es lo que querían hacer, lo querían llevarlos para inculcarles en un periodo de 3 años, inculcarles y meterles todo lo que era la cultura y la literatura de los babilonios. Me imagino a Daniel, que fue el que llevaron junto con estos 3 jóvenes más, sacarlo, hacerlo prisionero y llevarlo con estos jóvenes a tierras lejanas, y ahora quererles hacer que comieran, bebieran la comida y el vino de la Casa Real, que aprendieran su cultura, que aprendieran su literatura, que de alguna manera dejaran todo lo que traían de antaño, todo lo que traían de atrás de sus lecciones, de sus enseñanzas, de lo que habían aprendido, de lo que sabían, de lo que era el favor de Dios en su vida, de lo que era Dios en su vida, cambiarlo, se lo querían quitar todo y darle una nueva vida. Hacerlos a semejanza de los sabios y de los hechiceros y de la gente que andaba en la Casa Real con el rey Nabucodonosor. Como hemos dicho, entre estos jóvenes se encontraba Daniel, que venían, lo habían hecho prisionero de familias nobles, como aquí hemos leído. Pero Daniel podía haber decidido no contaminarse, podía haber decidido o de alguna manera contaminarse, o haber aceptado, porque bueno, fuera de su tierra, lejano, con sus, porque sabía que eran personas que habían tenido una educación en familias nobles muy, muy buenas, entonces sabían y tenían el favor de Dios, porque ellos conocían a Dios, ellos sabían de Dios. Y Daniel no se conformó con lo que le ofrecían de alguna manera en el versículo 8. No quería contaminarse. Y tuvo la oportunidad de comer manjares y de beber el vino de la mesa del rey, pero él se propuso en su corazón no contaminarse con esas grandes exquisiteces, ¿no? de la comida de la casa, del vino, que para muchos es una tentación, porque bueno, estás hecho prisionero, estás fuera de tu casa, te proponen, pero no. Él tenía su corazón a Dios. Y pensamos que esto le pasó a Daniel y que hoy día no nos puede pasar a nosotros, pero ahí es donde voy, que eso está a la orden del día hoy, para nosotros también. Fue un valiente, Daniel fue un valiente al ponerse delante del oficial y decirle, mire, yo no me quiero contaminar no me obligues a contaminarme con esta comida, porque sé que esta comida es para tener buen aspecto, para que nos cuides, para después servir a los dioses de Nabucodonosor, servir a cosas que no son de mi Dios, que no es de lo que yo traigo, no son mis principios. Queréis que yo anule mis principios y me convierta a algo que no es realidad, que no es verdad, ¿no? Y hoy día, usted y yo, hermano, tenemos
las mismas oportunidades de entrar en contaminación, de contaminarnos con muchísimas cosas. Con el Facebook, con el YouTube, con las redes sociales, con el sexo, con las... montones de cosas que nos pueden contaminar. Incluso parece mentira, pero la misma vista te lleva a contaminarte de todo. Tenemos que tener cuidado en el sentido de que muchas veces hay un problema, tenemos una situación delante y como estamos viviendo ahora el tiempo que llevamos de pandemia, muchas veces, no solamente con la pandemia, sino con muchos problemas, nos fijamos en el problema, nos aturullamos en el problema, le damos 1000 vueltas al problema y estamos con el problema metido y nos olvidamos de que tenemos un Dios más grande y más poderoso que ese problema. Porque Daniel era un problema para él. Se tenía que enfrentar a las comidas, a la cultura, a esto. Ahora, que iba a ser un trabajador en un centro, en una historia pagana. O sea, que iba a trabajar, que querían que educarlo para trabajar y para que fuera para servir en un centro pagano. Y Daniel no se fijó en el problema. Daniel se fijó más en que tenía a Dios y que Dios estaba con él y que eso no era problema. En el momento sería su problema, supongo que estaría preocupado, pero fijaros cómo le habla al oficial, este oficial que puso el rey para darle la comida y tal, y cómo Dios ya había preparado a este oficial para que Daniel le cayera en simpatía y pudiera tratar con él, cuando este oficial incluso le dijo: si mi rey se entera de que te ve delgado para arriba abajo, me corta el cuello. Y Daniel le dijo: no, dame verdura, prueba 10 días y dame verduras y frutas y ya verás. Y tenían mejor aspecto ellos después de haber comido que los demás. Entonces, muchas veces tenemos que dejar de fijarnos tanto en el problema que tenemos o el momento que estamos pasando, una enfermedad, un dolor, una dificultad, cualquier momento de estos así, que sí, que a ver, que ahora con la pandemia yo he habido momentos en que he estado inseguro y he tenido miedo y ha habido muchas cosas que me han preocupado y que uno pues que lo pasa mal, ¿verdad? Y eso está ahí. Pero que tenemos que ver una cosa. Y es como pasó con David y Goliat. Y lo tengo aquí apuntado porque la verdad que es así, ¿no? Cuando David enfrentó a Goliat, no habló de lo peligroso que era Goliat, habló de lo grande que es Dios. Y muchas veces vemos más grande el problema que Dios. Y Dios es más poderoso que todos los problemas. Y Dios es más misericordioso. Y Dios tiene la solución. Porque fijaros aquí, Dios ya había preparado, porque Daniel tenía a Dios en su vida y Dios lo sabe. Dios sabe de ti, Dios sabe de mí, Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón y Dios sabe cómo tiene que actuar. Y Dios es misericordioso. Y Dios vio en Daniel y sabía que era un hombre de fe, que era un hombre de amor, que era un hombre con valores, un hombre
que amaba a Dios, porque buscaba a Dios. Porque si seguimos leyendo más adelante, Daniel, nadie de los sabios, ni de los entendidos, ni de los que tenía el rey, pudieron descifrarle o darle el resultado de los sueños que tuvo. Sin embargo, Daniel buscó a Dios y oró a Dios y Dios le concedió el misterio de lo que eran los sueños para que se lo dijera al rey. Y cuando tú y yo tenemos a Dios en nuestra vida, el gigante que está de frente, el Goliat que está de frente, la enfermedad que está de frente, los problemas que están de frente, cuando quieren contaminarnos, tenemos que buscar a Dios y Dios se encargará de eso. Aleluya. Sí, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de amor. Y lo vamos a ver porque cuando tú actúas en amor, cuando tú actúas con el favor de Dios, cuando tú buscas a Dios, realmente Dios se encarga de abrirte puertas y de que tu camino vaya en la dirección correcta. De que sí, que a lo mejor podrás pasar por momentos de dolor y por momentos en los cuales no te gustaría pasar, no te gustaría estar. Y todo eso lo vamos a tener, pero esa es la vida. Es que realmente los momentos, los problemas van a estar. Pero yo prefiero pasar, como dice, 1000 años contigo que un minuto fuera de ti. Porque ese minuto fuera es horrible, es horrible. Sin embargo, esos años dentro de tu vida, con tu vida y contigo, pues son los más felices y los de más gozo que pueda haber, porque eso lo sabía Daniel, lo sabían sus amigos y lo sabe, todo el que tenga a Dios en su vida. Entonces, como hemos dicho, Daniel enfrentó ese problema poniendo a Dios primero, sabiendo que era Dios el que iba a hacer, esperando en Dios, confiando en Dios, teniendo fe en Dios. Y no se dejó contaminar. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto porque podemos caer en los baches, podemos caer en las piedras de tropiezo que tenemos, como he dicho, muchísimas cosas en Facebook, YouTube, sexo, muchísimas cosas que nos rodean en el mundo que nos pueden contaminar y nos pueden alejar de Dios. A Daniel esto no lo estaba alejando de Dios, otra vez lo estaba haciendo más fuerte. Porque él no se dejó contaminar, no dejó que cambiaran sus ideales y su fidelidad a Dios. También podemos contaminarnos cuando hacemos elecciones erróneas, cuando elegimos situaciones o direcciones que no nos benefician. Por eso digo que muchas veces cuando uno tiene situaciones difíciles, el enemigo y todo se pone de parte para que se te metan cositas en la cabeza de que pueden ser la salida. Pues bueno, pues me voy a trabajar, sí, me voy a trabajar, pero es que este trabajo también me coge el domingo por la mañana y no voy a poder ir a las reuniones. Bueno, no pasa nada, porque sea un domingo o dos, que no vaya a las reuniones, que no vaya a la iglesia, que no me relacione con los hermanos, que no oiga la palabra de Dios junto a los hermanos, que no esté unido al pueblo de Dios en una sola voz. Que no escuche su palabra, no pasa nada, que el trabajo, porque así yo puedo comprarme un coche, puedo esto, puedo lo otro. Perdona, pero esas son erróneas, esas decisiones y esa dirección te lleva a alejarte de Dios. Y lo que hay que hacer es que, oye, que yo estoy de acuerdo y que yo soy
partidario de que uno tenga su trabajo y tenga su coche, su piso y tenga todo lo que quiera, porque Dios también lo quiere así. O sea que Dios para mí, Dios no se opone a que tú puedas tener una vida fácil y una vida económicamente bien y que puedas tener algunos caprichos de estos. Dios no se opone a eso, ni mucho menos. Pero sí te digo una cosa, que eso es lo que a ti y a mí nos aleja de Dios. Y si tú te alejas de Dios, cuando te venga un problema, vas a fijarte más en el problema, vas a buscar la solución para el problema con tus fuerzas, con tu sabiduría, y así nos ha pasado muchísimas veces, que por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría hemos errado, nos hemos alejado de Dios y después volvemos. Lo bueno que tenemos, que podemos decir a gran voz que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que si tú fallas, te arrepientes y buscas a Dios, Él siempre va a estar con los brazos abiertos. Como el hijo pródigo, el padre siempre esperando al hijo a que asomara, que viniera. Cuando vino hizo fiestas, pues Dios es igual con nosotros cuando se arrepiente de una persona. Por lo tanto, decimos que buscamos y no enfrentamos ese problema porque le damos más importancia al problema que a lo que es el poder de Dios y lo grande que es Dios. Pero Daniel no, Daniel sabía que Dios era más grande que lo que tenía por delante. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos estos capítulos hasta el 8 de mi cárcel, pero debemos de hacer que proponernos no contaminarnos y proponernos decir en todo momento: Dios está conmigo, voy a buscar a Dios, orar, estar con Dios y enfrentar el problema con Dios. Y que ese problema ponerlo en manos de Dios. Y la salida, buscarla en Dios. Así hizo Daniel. Y es interesante porque la actitud que tengamos hacia nosotros mismos con Dios, o sea, de nosotros a Dios, como nosotros estemos con Dios, la unión que tengamos con Dios, la comunión que tengamos con Dios, la relación que tengamos con Dios, va a influir en los demás. Va a influir en los demás, influye en los demás, de hecho. Y aquí lo vemos. En este libro también lo vemos en Daniel con el rey, Nabucodonosor, para ir terminando. Porque la actitud de Daniel, pudiendo vivir, comer y disfrutar de lo que el rey le estaba proponiendo, que no sé lo que haríamos mucho si no estuviéramos en esa situación, porque claro, lejos de casa, hecho prisionero, mala comida en la cárcel, te ofrecen manjares, pues solamente por encima después vas a estar viviendo en la casa real, pues fíjate. Pero Daniel no, Daniel dijo no, a mí no me vais a hacer esto, fue un valiente. Y era inteligente, era muy inteligente. Y al final, fijaros lo que dice, que el rey llega a cambiar al ver la actitud de estos hombres, de su fe, de su valor, y él llega a decir: no he visto a personas. En el capítulo 1, versículo 20, dice, claro, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y de discernimiento los halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Muy bien. De todas maneras,
vemos cómo era el rey, llegó a decir de ellos esto, de que era increíble que todo lo que les había interrogado, le había hecho, los encontró 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros. ¿Y sabéis eso qué fue lo que hizo? Que incluso el rey cambiara y le dijera que no había otro Dios, porque dice que al final el rey reconoce a Dios y dice que aunque tenga mucho poder y tenga lo que tenga, Dios humilla. Cuando tú te alejas de Dios, te humilla. Sin embargo, cuando tú permaneces en Dios, son bendiciones. Por lo tanto, yo solamente quiero dejaros esta mañana, porque para mí lo he cogido, de que tenemos un gran Dios. Pero tenemos un gran Dios para buscarlo y para que en el momento de dificultad, en los momentos de gigantes, en los momentos en los cuales tenemos un problema, estamos pasando por una enfermedad o tenemos dificultades para cualquier cosa, que sepamos buscar a Dios. Que no nos dejemos contaminar con las cosas vanas que nos sirven para rehusar de la presencia de Dios y alejarnos de Dios. Tenemos que buscarlo todos los días, tenemos que orar todos los días, tenemos que estar cercanos de Él todos los días, tenemos que tener una comunión con Él todos los días. Pero sobre todo, tenemos que ponerlo a Él en primer lugar, ante los problemas, ante las dificultades, ante momentos que veamos difíciles para nosotros, porque no es fácil, la carne es la carne y muchas veces no es fácil, pero debemos de tener y de saber que tenemos un Dios grande. Como le dijo, o como dice David, ¿no? Que él no miró lo poderoso que era Goliat, sino lo grande que era su Dios. Y eso es lo que yo digo esta mañana. Vamos a mirar lo grande que es Dios con nosotros y vamos a dejar que Él tome el control de nuestros problemas y de nuestra vida y de nuestro caminar diario, porque vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. El rey Nabucodonosor, en el versículo que no he podido contestar con él, que me he despistado, dice que fue humillado. Dios humilla sin ejércitos, porque Nabucodonosor sitió Jerusalén con ejércitos y con armas y demás. Dios no necesita armas. Dios es amor para ti, para mí. Que tengas un buen día y que Dios nos bendiga.